¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos. Quédese con nosotros. Hoy estamos haciendo una conexión hasta Buenos Aires, Argentina, con Munay. Vamos a hablar, ella es autor de un texto que tiene un nombre bien interesante que se llama Habla con Dios. Accede a tu realidad divina, a tu verdadera esencia, ahí donde se encuentra tu poder. Así que si usted ha tenido de alguna manera esta sensación de conectar con algo trascendente, conectar con algo que se diferencia del común y pues ha tenido una serie de signos o síntomas, podría yo decir, de una experiencia fuera de lo común que puede referirse a lo sagrado, a la parte espiritual, pues precisamente Munay nos habla en este texto de Editorial Sirio sobre este aspecto que pues nos atañe a todos, independientemente del hecho religioso, que pues es inherente al ser humano desde sus orígenes, pues esta parte de lo sagrado pues nos interesa a todos. Y bueno, antes de presentarles esta reseña biográfica, me gustaría saludar a Munay, que ya está lista. Munay, muy buenos días. Bienvenida a esta conversación en vivo completamente y pues te mandamos un cariñoso saludo desde México, Tenochtitlan. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer para mí. Obviamente todo lo que me convoca a hablar de estos temas y en todo lo que sea holístico hoy en día es muy bienvenido y muy necesario también. Así que un placer. Claro que sí, muy buenos días. Y bueno, estas características que nos ofrece este trabajo que tú haces, pues son bien interesantes en términos de esta trayectoria, porque bueno, algo que habla bien sobre el campo de trabajo que te refieres en este texto, pues es que eres psicóloga, eres una egresada de la carrera de psicología y también ejerces dando clases en alguna institución, alguna universidad, ya nos contarás. Pero no solamente eso es lo que es muy interesante, los autores que tengan el marco científico, el marco teórico, el marco metodológico, la docencia, sino que también creas un método y le has llamado precisamente el método Munay, que sería el ir configurando una especie de guía, un pequeño modelo para primero generar esa conexión consigo mismo, luego generar esa conexión legítima con lo sagrado, y también eres artista plástica y también eres profesor de danza. Has trabajado también como actriz interpretando una diversidad de papeles, tanto en teatro como en tele. Me gusta mucho que sea teatro porque, bueno, la tele es bastante, pues yo diría, muy rápida. Casi las características del diseño de los personajes están prefabricadas y como traes apuntador, pues casi no te dan espacio para ser muy legítimo. Pero además estás trabajando la parte de la pintura, has hecho también incursión en murales, diseños también de decoración y también escribes. Entonces, de entrada, pues me parece que es una muy buena diversidad. Arte, ciencia, espiritualidad. Así que bueno, es una trayectoria importante. Munay, cuéntanos un poquito en esta primera sección sobre ti. ¿Y cómo has venido desarrollando la experiencia del vínculo con lo sagrado? Lo sagrado, para definirlo para nuestros amigos y que tú nos des más reflexiones sobre esto, pues es esta experiencia trascendente que tiene el ser humano sobre sí, sobre la vida y sobre lo que tenemos ante nosotros. Cuando uno levanta la mirada en la noche y ve la Vía Láctea, y ves la naturaleza y ves el milagro de la vida en la sonrisa de un niño, en el abrazo de una madre, sabemos que hay algo más y que no solamente pues es el resultado de una biología sistémica que se va reinventando a sí misma, como dicen los
metodólogos racionalistas. Afortunadamente ya hay una nueva corriente humanista en la biología, que Rupert Sheldrake habla sobre los campos mórficos, y también en la psicología, tanto Maturana, que acaba de morir, como Jacobo Grinberg, que desaparece ya hace más de 10 años, nos habla sobre sintergia y latiz, es decir, esta conectividad que tenemos con la vida. Pero para ti, ¿cómo fue desde los primeros años? Porque, bueno, eres joven. ¿Cómo fueron estas primeras experiencias y que te hicieron abrazar, pues, un humanismo integrador? Que ese es el caso de tu trayectoria, y pues que nos regalas este texto que Editorial Sirio nos manda para charlar con los autores. Y agradezco a Victorina Saldaña, que seguramente estará escuchando esta conversación, por este enorme privilegio de trabajar en estas mesas de diálogo con los autores de Sirio, de Obelisco, todas estas importantes editoriales que realmente son las más importantes en habla hispana. Adelante, Munay, bienvenida con tu experiencia en los primeros años. Muchas gracias. Bueno, como bien decías, ¿no? Describías esa observación, ¿no? Mirar el cielo, contemplar, esos momentos en donde nos quedamos ahí, en ese estado de contemplación. Ahí experimentamos algo más de la vida cotidiana, ¿no? A través del sentir. Ahí pueden surgir también preguntas. También en esos momentos en donde sentimos conmoción, cuando nos conmovemos por algo, ya sea algo que nos emociona desde la alegría como desde la tristeza. En mi caso, desde niña, la conexión con ese mundo interno estaba ya despierta desde que nací. Tenía una mente muy observadora, yo la comparo como con una cámara filmadora, en donde hacía el zoom, como en primeros planos, en donde observaba todo con lujo de detalle. También tenía la particularidad de poder percibir el mundo interno, lo que sentían las personas, más allá de la máscara, más allá de lo que querían mostrar, es como que podía ver lo que había detrás de escena. Y eso me mantenía callada, porque era tanta la información que podía absorber, y a tan corta edad necesitaba gestionarlo de alguna manera. Mi mente siempre fue muy veloz en las preguntas, en el ir a lo profundo, en la curiosidad, y así que usé la escritura como una herramienta para poner en palabras todo ese mundo interno que nadie sabía. Es más, nunca nadie en mi infancia, en mi adolescencia, incluso en la vida adulta, nadie sabía lo que yo percibía realmente, porque a medida que fui creciendo sabía que toda esa forma de percibir y de pensar no era normal, digamos, ¿no? O sea, no, en la adolescencia era donde más lo sufría, porque mientras todos querían salir, bailar, tomar, divertirse, yo me la pasaba investigando, leyendo, escribiendo, y amaba hacer esa experiencia. Así que obviamente no podía invitar a ningún amigo a mi casa a vivirla, porque lo que menos querían era investigar o leer o hacerse preguntas tan profundas como la vida, la muerte, quién es Dios, para qué estoy acá. Sí. También es cierto que desde niña viví experiencias muy fuertes, muy trágicas también, y eso, bueno, a cualquier ser humano y más a un niño lo deja en un estado compárteme de esta etapa, una de las más fuertes. Claro, entendemos lo difícil que ha de haber sido para ti, sobre todo en alguna edad donde esto todavía pues no se comprende del todo. ¿Qué pasaba que te hizo cuestionar todas estas cosas? Bueno, viví muchas tragedias, desde, no sé, accidentes, pérdidas, abandono, caos, toda la experiencia del desamor la viví en carne propia desde niña. Con la diferencia es que al estar conectado con este otro, lo que yo llamo el plano sutil, el mundo invisible, o sea, yo podía recibir la información o la protección o la contención de lo que después fui investigando acerca de ese mundo, de ese reino angelical, de Dios, de Jesús, pero desde un lugar natural, ¿no? O sea, no es que era religiosa, ni en mi familia no se hablaba de religión para nada. Sí. Igual, digamos,
tomé la comunión, digamos, hice todos los pasos del catolicismo, por decirlo así, del cristianismo, pero no desde la religiosidad. Pero sí estaba conectada con el mundo espiritual, con ese mundo energético, con ese mundo invisible, que era el que me sostenía frente a tanto caos alrededor, ¿no? Esto de alguna manera explica, pues, encontrar otro orden independientemente de que las cosas alrededor de ti se sucedían en diversas etapas, tanto en una intensidad como en el caos. Y hoy sabemos, gracias a esta visión de síntesis que nos aporta la ciencia, nos aporta el humanismo, incluso las tradiciones sagradas, que el caos forma parte del universo, se le llama entropía. Y por supuesto que son de alguna manera resortes que nos hacen ir a un centro, a un lugar dentro de nosotros o en el universo o en la creación, donde tú quieras, donde hay algo que realmente no se mueve. En tu caso, estas experiencias, pues no quedaba de otra más que ir buscando otra respuesta a un lugar un poco más estable. ¿Fue así? Sí, después cuando estudié psicología y estudié cómo funciona la psiquis, sí, lo que te puedo decir hoy es que cuando un niño vive experiencias como las que yo viví, sí, tiene o bien la posibilidad de conectarse con esto que yo me conecté naturalmente, a través también con la escritura, con la lectura, o sea, buscar algún refugio seguro, o en otros casos, bueno, el desenlace futuro no es para nada alentador, porque o sea, lo que todo ser humano necesita al nacer y en los primeros años de vida es amor, es sí, contención, sí, es seguridad. Y cuando eso un niño no lo tiene, es cuando después a nivel adulto puede caer en las adicciones, en una psicosis, sí, en caminos realmente bastante difíciles, ¿no? Porque en los primeros años de vida se estructura lo que se llama el aparato psíquico, sí, y el psiquismo es la mente individual, o sea, cómo ese adulto el día de mañana va a procesar la información del mundo. Y eso se gesta en esos primeros años de vida. Después también con el tiempo, investigando, descubrí que formaba parte de un grupo de seres a los que se llama índigo cristal, que ya venimos con otra mente, por decirlo así, o sea, tenemos otra manera de percibir la vida de manera natural, y creo que eso también me salvó, entre comillas, de la locura, del caos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, en los primeros años de vida se gesta el destino de un hombre, de una mujer, porque uno es muy vulnerable, por eso me encanta trabajar con niños, y en la Fundación Munay por el Mundo también hay un proyecto para ayudar, en especial a los niños, porque son los más indefensos en cuanto a hacer algo con el caos o con el drama que pueden vivir. Y después por eso el adulto tiene que estar sanando al niño interno, perdonando a mamá, perdonando a papá, todos los trabajos que se hacen terapéuticos es justamente para sanar esa historia, es lo que hace que después, lo que decía Freud, en la compulsión a la repetición, uno siga repitiendo inconscientemente lo que padeció. La sanación es eso, ¿no? Es sanar la historia. En mi caso, esa historia me sirvió para conocer la humanidad en su máxima expresión, o sea, conozco el dolor porque lo viví, conozco la desesperación porque la viví. La diferencia con otra persona es que podía contar con otra información, con otros recursos, para comprenderlo mucho más fácil o mucho más rápido. Fácil no, porque costar cuesta igual, el dolor se siente igual, uno no se escapa de eso, pero sí, en mi caso, podía obtener información de qué se trataban esos procesos, sí, aún sintiéndolo. Sí. Y obviamente la escritura de Habla con Dios es el ejemplo por excelencia, porque son las respuestas a todas esas preguntas que tenía desde niña, pero quería saber qué piensa Dios, cómo funciona esa inteligencia a la que también llamamos Dios, ¿no? O por lo menos una partecita, porque sería demasiado soberbio de mi parte pretender una respuesta tan amplia, ¿no? Sí. Tan absoluta. Gracias, en verdad muchas gracias, porque encontrando una conexión más profunda con las personas y en particular con los autores, vemos que lo que se escribe realmente pues es una extensión de lo que cada quien es y es el producto de las experiencias que se suceden una a otra,
y de alguna manera nos permiten conocer de manera más completa, lo cual te agradezco. Pero esto que nos narras en términos de cómo en muchas personas el caos los abraza, los convierte en más caos, se desarrolla en ellos un desorden importante, a tal grado que se detonan, pues obviamente, las patologías y se convierten en personas tóxicas en la sociedad, a partir de lo que se causan ellos mismos un gran desorden y luego le causan ese desorden a sus familiares, a las personas que conocen y luego hasta las que no conocen. Y luego la sociedad. Así vivimos, porque somos también producto del caos. Es ese maravilloso tejido y entramado de la dualidad entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte, entre lo sagrado y lo trivial, en donde de repente ya no te importa la cantidad de caos que puedas desarrollar, porque en tu mente ya pasó, es temporal. Y la mente no se da cuenta que es un entramado de reacciones que van a quedar ahí, a veces por generaciones, si no se tiene la fuerza de cambiar, de detener el caos, precisamente para convertirlo en orden, detener la enfermedad para convertirla en equilibrio, detener la ignorancia en conocimiento. Y esa dualidad es lo que vuelve esta experiencia humana algo increíble. Te agradezco estos comentarios porque pues, nos acercan más a Munay, que también está, no paraste generando, expresarlo en poesía, en danza, en tu actuación, que es esta fibra de tu sensibilidad, sino te has ocupado de preparar un método. Voy a abrir una parte de tu texto que se llama A la humanidad y dice crecer del amor, para que escuchemos y los amigos que vean el texto. Ahora le pediremos también a la producción si nos regala la portada de Editorial Sirio, que ya lo pueden conseguir en todas las plataformas, Amazon, todas, incluso en las librerías de cada uno de los países, porque quiero decirles que estas editoriales tienen presencia en los países de habla hispana. Y si te parece, voy a un poco crecer desde el amor. Creer que para evolucionar tienes que atraer desafíos que activen todas y cada una de las sombras es caer en un error. Cuando los desafíos son atraídos desde el dolor, desde el padecimiento, terminan atrayendo más de lo mismo. Y si bien es importante reconocer lo oscuro de cada uno para poder atravesarlo, puedes crecer desde el amor, en vez de hacerlo desde el doloroso desafío. No es con el dolor con lo que se calma el dolor, no es con lo oscuro del otro con lo que se ilumina la propia oscuridad, no es con la sombra de los demás con lo que se curan las heridas. Una cosa es que a través del espejo de las relaciones puedas ver reflejado lo tuyo y respondas a la pregunta, ¿qué refleja de mí el otro? Y que de ahí puedas tomar lo que veas para que al hacerte cargo puedas transformarlo. Pero otra cosa es involucrarte con el otro, enroscarte, engancharte. Esto termina siendo enloquecedor, ya que cada uno activará lo peor del otro y se provocarán dolor mutuamente. Busca la distancia óptima en la relación con los demás. Al relacionarte con los otros puedes ver en el semejante todo aquello que te ayude a evolucionar. Y continúa la lectura así.
Si eres un buen observador, podrás tener claros ejemplos de lo que quieres para tu vida. Podrás descubrir a través de lo que admiras en el otro lo que te gustaría cambiar en ti. También verás si esa admiración se transforma en envidia, en celos y rivalidad. A través de la crítica que haces con el otro, comprenderás lo que no toleras en ti y deberías modificar. A través del dolor que puedes sentir en una relación, sabrás qué valores eliges para tu vida. Reconocerás tus virtudes, tus cualidades, todo lo que hayas ganado mediante las experiencias vividas. Frente al otro y en la interacción con los demás, descubrirás y reconocerás quién estás siendo en ese momento. Y de ahí, a partir de esta revelación, verás quién quieres ser en adelante. Esta paradoja divina te mostrará que para descubrir quién eres necesitarás de la relación con los otros y al mismo tiempo de tu propia soledad. Y cuando estés con otros, dependerá de ti el tipo de vínculo que restablecerás. Muy lindo, porque nos estás explicando la importancia que tiene la observación y también el definir qué tipo de ser humano queremos ser, reconociendo que uno puede ser el que genera el caos, pero también reconocer que el otro también lo tiene y que no necesariamente lo aceptamos, porque eso es justamente otro de los mecanismos que son bien interesantes para que tú como psicóloga nos lo explicas. Hay una frase que dice la abuela que dice, si te choca, te checa, es decir, lo estás distinguiendo del otro por algo. Cuéntanos por qué es tan interesante el no solamente trabajar a partir del caos y por qué el amor sí viene resultando generar una mejor plataforma para la vida. Adelante, Munay. Sí, eso tiene que ver con la idea, el concepto y la experiencia hasta científica, que frente a la luz, la oscuridad no puede con eso, ¿no? Es como imaginar entrar en una habitación a oscuras, Sí. Prendemos la luz y no podemos tapar la luz con oscuridad, porque hay que apagar la luz para que aparezca la oscuridad. Es decir, la oscuridad es ausencia de luz y podemos pensar a nivel humano que la maldad, la violencia y todo el listado que podemos tener en esa columna del miedo, la envidia, Sí. todas esas experiencias humanas es justamente la falta de amor o la desconexión en realidad, porque nuestra esencia es amor. Amor como estado de conciencia, porque ahí obviamente ya abrimos otro tema que es ¿qué es el amor? Sí. Los seres humanos confundimos muchas veces un sentimiento, ¿no? Te amo, ya no te amo, ¿no? Como si el amor aparece y desaparece, y en realidad una cosa son los sentimientos, las emociones, y otra cosa es el amor como estado de conciencia, el amor como una ley que ordena y que permite la experiencia acá en el planeta Tierra a nivel humano. Cada experiencia la podemos ver desde un lugar humano, con todo lo que tiene que ver con la psicología, la vida cotidiana, cómo podemos resolver problemas, qué hacemos con cada situación, cómo cumplir con esos deseos que llevamos muy adentro nuestro. Pero después cuando podemos abrir la comprensión a un lugar del alma, un lugar divino, ya ahí la comprensión cobra otro sentido, porque hasta una tragedia, hasta un problema, hasta un conflicto, es la excusa que tiene el alma para mostrarnos, ¿no? Nuestra intolerancia, nuestros juicios, nuestros miedos, o también por causa y efecto lo que nosotros generamos y estamos recibiendo. O sea, las experiencias humanas tienen muchos aspectos para poder comprender, observar y crear algo nuevo, porque justamente, ¿no? Si fuimos creados a imagen y semejanza del creador, la capacidad de crear, por eso a mí el arte, y me la pasé haciendo y hago miles de cosas,
porque es justamente parte de ser Dios en acción, ¿no? Crear, pensar, inventar, y no repetir lo que ya no queremos, ¿no? Lo que ya no nos sirve, lo que ya no funciona. Así que la experiencia de aprender y descubrir quiénes somos, de crearnos y recrearnos, la podemos hacer desde el dolor, desde el caos, desde el sufrimiento o desde un estado de mayor iluminación, aunque sigamos sintiendo dolor, aunque sigamos sintiéndonos tristes, porque la tristeza, el dolor, el desamor, la desilusión, la frustración, son parte de la experiencia también humana. Que no nos guste y que querramos dejarlas a un lado, nos hace no entender el juego, ¿no? Es como una película, como una obra de teatro. Hay personajes, está el héroe, el antihéroe, el bueno, el villano, y cada uno va viviendo experiencias, aprendizajes, y todas son válidas como parte de esta dramatización, ¿no? Hay muchos científicos que hablan también de que estamos en una realidad virtual, ¿no? Como una especie de realidad u holograma creado por nosotros mismos en otro plano. Así que más allá de la comprensión que cada uno haga de esta experiencia humana, lo importante es abrir como si fuera el zoom, ¿no? De una cámara filmadora y empezar a ver desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, la misma situación. Porque ahí vamos a dejar de juzgar y dejar de pensar de manera lineal, ¿no? Como bueno, como malo, como lindo, como feo. Las experiencias son experiencias y lo importante es vivirlas, aceptarlas y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Qué oportunidad nos trae? ¿Qué aprendizaje? ¿Y qué quiero hacer con esto? Y ahí sí, ya empezamos a vivir una vida de mayor disfrute, de mayor creatividad y con una mayor libertad, ¿no? De no quedarnos ahí como víctimas, culpando a los otros, juzgando, compitiendo, comparándonos. Así que es una aventura muy interesante, ¿no? La vida humana en este planeta Tierra, si la sabemos vivir así, si la sabemos vivir como una aventura. Así que gracias por todo lo que leíste, porque también a mí me lo recuerda, ¿no? O sea, son mensajes que uno no tiene que recordar todo el tiempo. En mi técnica de entrevista con autores, si algo disfruto es leer en vivo parte de su trabajo, porque es una muestra, es un fractal de lo que sentiste, de lo que sientes y que está plasmado ahí. Algo que también me llama la atención es tu fortaleza en la claridad para definir lo siguiente. A ver, lo que más importa es el presente. Desde ahí actualizas. Porque todo el tramo de la activación de experiencias del pasado está aquí y ahora. Pero también el futuro depende del aquí y del ahora. Entonces es un espacio que paradójicamente casi ni le hacemos caso, porque ahí es donde transita realmente el armarse de la realidad, y casi no lo pelamos, siempre estamos con la mente futureando, o estamos con lo que nos dejó la abuelita, con una transferencia de padres, de un montón de condicionamientos que nos han ejercido, pues sin preguntarnos. Tú eres argentina, hablas español, le vas al Boca, bueno, yo qué sé, a lo mejor. Bueno, está con nosotros ya Carlita, que es parte del staff de la conducción de Mundo Holístico. Carlita, días. Pues retomando, ¿no? Tu presencia aquí en los programas. Muy feliz. Y bueno, me dice que venía oyendo, por eso entró, ¿eh? Exacto. O sea, no está improvisando. Venía escuchándolos. Adelante delicia. Y bienvenida. Gracias, bienvenida, Munay, mucho gusto en conocerte. Gracias. Pues la verdad es que veo el libro y leo el título y me parece una delicia de título. Sí, claro. Quería yo preguntar, desde que venía yo escuchándolos, habla con Dios. ¿De qué Dios es el que estás hablando? Ande, qué buena pregunta. Sí, yo sé que el título se asocia, ¿no? Cuando uno habla de Dios, en realidad se asocia a religión o a catolicismo, ¿no? O a cristianismo. Sin embargo, lo paradójico es que Dios no creó las religiones. Las religiones las creó el hombre en su deseo de conocer a Dios y lamentablemente después lo utilizó en muchos casos para manipular o
o para cometer actos que no tienen nada que ver con Dios en relación yo por lo menos lo asocio a amor, a inteligencia, a otro tipo de experiencias. Okay. El problema es que, en realidad el título fue parte del recorrido de que me llevó a escribirlo, como un mensaje que recibí muy importante en un momento de una paciente que había fallecido y que la muerte no existe en realidad, o sea, no es el final de algo, sino que es el paso a otro estado de conciencia, a otra vida en un mundo paralelo, que se le llama del otro lado del velo, digamos. Y como para mí era muy, así como estaba conectada con esos mundos sutiles, con esos planos, de una manera natural, o sea, para mí es más natural eso que salir a la calle, digamos, ¿no? Entonces, esta paciente que había fallecido, se me presenta a través del pensamiento con la misma imagen y me da un mensaje, y dentro del mensaje estaba el título del libro, ¿no? Porque yo tenía la fantasía hasta ese momento que cuando las personas morían tenían todas las respuestas de todos, ¿no? Esa era mi idea. Y así como yo ayudé a esta paciente durante varios años, con todas sus tragedias, sus dolores, y de hecho era una mujer ya de unos 70 y largos años, y no sé por qué cuando apareció en mi consultorio tuve el deseo de ayudarla a cumplir sus sueños pendientes, algo que un psicólogo psicoanalista no tiene que hacer, porque el deseo no es el del analista, sino el del paciente. Pero fue algo, claro, fue algo natural, y durante 4 años ella logró, no sé, aprender a nadar, se puso en un curso de pintura, hacía 10 años que no veía a su hija que se había ido a España, viajó a España, logró cosas que realmente a mí me sorprendían semana a semana cuando venía y me contaba. Y después, bueno, durante un tiempo la dejé de ver y después empecé a pensar mucho en ella y es más, me vino la imagen en donde yo llamo y me entero que había fallecido y tal cual. Al otro día llamo por teléfono y me habían dicho que el día anterior había fallecido. Y a partir de ahí me generó una conmoción, ¿no? Porque conocer la vida íntima de un ser humano y que de repente se muera es como... sentí que tal vez le había quedado algo por decir y durante mucho tiempo, esto parece cinematográfico, así como ella me venía a ver todas las semanas, yo iba todas las semanas al cementerio, ¿no? para hablar con ella. Ahí era yo la que necesitaba hablar con ella, porque además el misterio de la muerte siempre me generaba mucha intriga. Y en determinado momento, después de ir durante varios meses, me despido de ella, le digo que ya no iba a ir y que me iba a ir a México a cumplir un viejo sueño que era trabajar como actriz en el exterior. Así que eso hice, viajé a México, trabajé en Televisa un tiempo en una novela, pero bueno, ella siempre estaba esa conexión. Y después de un tiempo, en un retiro de Vipassana, ella se me presenta a través del pensamiento y me dice el mensaje que contiene el título del libro, ¿no? Porque me explica que ella me dice que cuando el alma, digamos, ya está en ese otro plano, no es que tiene todas las respuestas como yo creía de todo el mundo. Las respuestas son de cada alma y de cada proceso, ¿no? O sea, eso es individual, digamos, es la partecita individual de ese gran espíritu universal llamado Dios. Y ahí me dice que en todo caso, si quieres saber algo más, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas. Y se despide, repitiéndome 3 veces, habla con Dios, habla con Él. Y a partir de ahí surgieron todas las experiencias de escrituras que terminaron en el libro, ¿no? Pero tiene que ver con lo divino, con Dios como energía universal, Dios como nuestra esencia, Dios como amor, como inteligencia, ¿no? Yo siempre tenía la pregunta más de cómo funciona esa inteligencia que creó todo esto, ¿no? O sea, porque crean o no en algo, el cuerpo humano, la inteligencia que tiene cada partecita, ¿no? de las células, o sea, en este momento yo no le estoy dando la orden a mi corazón que lata o a las células o a mis pulmones que respiren, y sin embargo es una maquinaria de altísima complejidad que alguien lo creó. Entonces yo siempre tenía esa curiosidad de conocer esa parte del misterio, ¿no? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos acá? Si cuando una persona muere tenía que morir,
si está todo escrito, cómo participa Dios, ¿no? En el drama humano, cuántas veces le pedimos a Dios y después yo más de una vez me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Querrá lo que yo quiero? ¿Me cumplirá lo que yo quiero? ¿Cómo saberlo, no? Claro. Así que todas esas preguntas me llevaron a investigar, a viajar y terminé como parte de ese proceso escribiendo Habla con Dios. A llegar a ese título. Entonces, la idea es que cualquier lector pueda acceder a él sin tener un juicio de religión ni de pensamiento religioso, sino realmente es una energía, algo que nos sostiene, un bien mayor es el título, algo desde el amor, ¿correcto? Sí. Perdón, sí, en realidad te tendría que haber respondido primero eso y después Está buenísimo. Sí, a veces, lo que pasa es que viví tantas, a veces yo vivía y sentía que estaba viendo una película, ¿no? Por muchas experiencias que viví. Sí. Entonces, por ahí abro una anécdota y el relato se hace un poco extenso, pero sí, es para cualquier persona que quiera conectarse con eso llamado Dios y también para religiosos, porque en definitiva, digamos, todo lo que uno pueda decir es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? Sí. Incluso la Biblia, fueron escritos yo en un momento me puse a estudiar la Biblia y me acuerdo que iba a un lugar que se llama Centro Divino Maestro y la que daba la clase de Biblia, que era una monja, ¿no? O sea, era una religiosa, pero así todo ella nos decía, ¿no? Ustedes tienen que cuestionar la Biblia, tienen que pensar en qué momento se escribió, porque fueron personas de carne y hueso como nosotros que... bueno, transmitieron esa información. Entonces, está bueno también poner nuestra parte más analítico-científica para comprender parte del misterio, claro. Aunque sea una parte, ¿no? Sí, porque es inagotable. Bueno, cualquier esfuerzo que nos dirige hacia el centro es buenísimo, cualquier esfuerzo. Así es. Nadie podrá decir, este es el mejor esfuerzo, ni tampoco decir en una falsa humildad, ay, este esfuerzo no sirve, pues tampoco, es un esfuerzo más y listo. Mira, para los amigos que realmente les recomendamos que vayan a su editorial Sirio, para que también ahí lo pueden encontrar el texto, o pedirlo por Amazon, o ir a su librería de cabecera, ahí en su ciudad. Veo que están organizados en microtemas, los ensayos de alguna manera, son, pues yo diría, cerca de 30 o 40 ensayos. Y les voy a describir solamente los títulos, porque ya no hay tiempo de leer más, porque tenemos que ir a tu método también, de qué se trata el método Munay. Por ejemplo, la dulzura de ese amargo sabor. Qué lindo, ¿no? La dulzura de ese amargo sabor. Otra vez la dualidad ahí, ¿no? Sí. Claro. Respira, respira. El poder de sugestión. Separación. Piensa bien una cosa. El espejo de las relaciones. Sincronicidad. Me encanta, sincronicidad. Esa siempre nos gusta. Escúchame. Pregúntame. Respóndeme. Unidad. Habla conmigo. Habla con Dios. La vida como medio y fin. Para ser, primero hay que no ser. Qué cosa, ¿no? Maravilloso. Y bueno, así hay como 30 diferentes ensayos. Y, sí, yo quería, en un momento pensé ordenarlos o agruparlos, pero así como fueron escritos, así en quedó, ese mismo orden. No, está sensacional. Y la verdad es que ya sea, amigos, que le abran, como yo le hice en la primera, que sí le hice hace rato, o que vayan a los títulos. Y ahí leemos. Exactamente, y escoger lo que nos viene, ¿no? Dice del prefacio, ahora vamos con tu método, pero no me aguanto leer 3 fragmentos del prefacio. Dice: habla con Dios es una invitación a recordar quiénes en verdad somos, cuál es nuestra esencia divina y cómo en el juego de la vida el hechizo del olvido nos hace dejar de lado esta verdad, correr el velo y ver qué hay detrás de las fachadas ilusorias que vende el sistema. Nos permitirá descubrir lo real. Para ello hay que salir del letargo y del adormecimiento donde el ser
vive anestesiado de su verdad. Asumir el compromiso de reconocer la farsa en la que día a día se mueve en un juego que parecería estar comandado por la angustia y el dolor. Este libro tiene la intención de poder viajar por el mundo de las ideas, recorriendo los mágicos laberintos de la mente para que el cuestionamiento provoque el debate y ayude a traspasar las fronteras del prejuicio y del temor. Así que esas son como que los primeros atisbos de la presentación del texto. Bueno, hablemos del método Munay. ¿De qué te has encargado, Munay? A ver, cuéntanos. Y bueno, no te quedan muchos minutos. No me queda mucho. Bueno, el método es guía o camino, Sí. y Munay es la integración de lo humano y lo divino. Sí, porque De es hecho, una palabra que sale justamente de la metafísica inca, quechua, aymara antigua. Sí, después me enteré, o sea, el Munay fue un nombre que recibí cuando escribí Habla con Dios, que fue una experiencia de canalización. Sí. De hecho, mientras yo lo escribía, no sabía que iba a ser un libro. Como yo vivía escribiendo todo el tiempo, por supuesto a mano, donde yo estaba con un cuaderno escribiendo, Sí. y en ese momento era uno de los tantos viajes, había ido a Machu Picchu y de ahí me fui a un lugar que se llama Capilla del Monte, en Sí, Córdoba, un lugar sí. muy hermoso en Argentina. Y estaba escribiendo, si bien siempre fueron como conversaciones, o sea, mis propios pensamientos y también la información que se filtraba, ¿no? Después fui descubriendo que ya era parte de esa canalización, ese recibir información, pero ya la escritura del libro fue una cuestión literal al dictado, desde la mañana hasta la noche. Y cuando termina el último texto, que se llama Compartir el trabajo, habían pasado unos meses y ahí me entero que esos manuscritos iban a transformarse en un libro porque las experiencias, todos vivimos las mismas experiencias, el dolor, el desamor, o sea, los conflictos humanos son iguales para todos, nadie se escapa de eso, ¿no? El tema es que lo vivimos en diferentes momentos y lo que cada uno hace con eso es diferente, pero las experiencias son universales, por ende, las respuestas también deberían ser universales. Y una de las características de la canalización, de la escritura canalizada, es que tienen que ser respuestas útiles para todos, ¿no? Sí. Porque son respuestas desde esa inteligencia de conciencia expandida, de conciencia elevada. Y ahí me entero también que recibía mi nuevo nombre, digamos, que era un nuevo camino, que era justamente Munay. Después, cuando googleo, cuando investigo, me entero, ¿no? De origen quechua, lo que significaba. Sí. De hecho, me lo tatué después de un tiempo cuando lo hice carne en mí, porque Munay es un amor como estado de conciencia divino, no es el apego humano, es justamente todo lo que tenemos que descubrir y conocer como el amor como real. el equivalente de yoga, que es unidad. Pero Unidad, la experiencia de unidad es unicidad. Unicidad. Que es, Totalmente. Es esa referencia que no alcanza a ser el amor, ni es amor, porque es más que cualquier concepto que tengas de amor, Munay es más. Es igual, más, claro. Porque no se puede narrar. No, tal cual. Se Sí, vive, de hecho, cuando... se vive, pero no hay palabras. Bueno, no hay eso palabras. mismo es Dios, en Tal términos de totalidad. Entonces, es interesante que hoy también nos compartas el sentido de tu nombre y tu trabajo. Bueno, dale. ¿Y el método? Bueno, y el método, tiempo después, años después, porque el libro yo lo escribí en el 2008 y fue publicado por primera vez en el 2012, ahora vuelve a ser publicado, bueno, pasaron 10 años prácticamente, o más de 10 años, en el interín, obviamente... yo siempre viví, estas experiencias que yo vivía, las vivía como disociadas, ¿no? O sea, sentía que por un lado vivía lo humano y por otra parte ese mundo paralelo que yo todavía no sabía cómo se llamaba ni qué nombre recibía, sí. Pero en donde yo era mucho más feliz. O sea, en mi mundo era más feliz que en el mundo humano. Por eso era bastante solitaria y me veían siempre como aislada, pero en realidad estaba conectada con todo desde otro lugar. A medida que fue pasando el tiempo, esas experiencias se fueron... fue formando parte de mi día a día y en algún punto yo sentía pendiente vivir más experiencias
normales, ¿no? Tener amigos, formar una familia, hacer cosas humanas, que yo no las hacía porque al estar conectada e investigando todo el tiempo ese otro mundo paralelo me resultaba mucho más apasionante. Hasta que en determinado momento me llega la información de personas que viven experiencias cercanas a la muerte, y ahí me doy cuenta que mucho de lo que yo vivía en mi día a día era lo que esas personas narraban que vivían en esos minutos o segundos que habían estado del otro lado y habían vuelto, ¿no? O sea, yo estaba viviendo en vida lo que supuestamente iba a vivir cuando me muriera. Entonces fue realmente choqueante, porque dije, bueno, no, voy a dejar de vivir tantas de esas experiencias que me apasionan para vivir más cosas humanas. Pero ¿cómo hago para integrar todos esos mundos paralelos en los que yo habitaba? Así que ahí fue que decidí crear una metodología para integrar todo, el mundo visible e invisible, el mundo material y espiritual, el cielo y la tierra. Y fue un proceso de integrar toda esa información con 10 herramientas prácticas para poder bajarlo a la tierra, ¿no? Porque cuando vivimos esas experiencias de canalizar o de otros planos más elevados, o son tan, así como tú dices, ¿no? Expansivas, son tan placenteras que uno no quiere después vivir lo humano. Todo parece aburrido, todo es lento, pero venimos a vivir una experiencia humana. Entonces, pero bueno, este método de alguna manera arranca de experiencias. Tú lo estás convirtiendo en un ensayo que nos lleve a la reflexión, o ya es una propuesta en términos de un taller. Activa. No, es el próximo libro. No sé si el próximo va a ser La nueva raza humana, donde hablo de índigos, cristal, alfeí y diamantinos, y después viene el método Munay, pero son los dos próximos libros. Es un libro donde hay información científica, psicológica, espiritual, Oye, de todo Munay, esto, pues ¿no? entonces te dejo ahí una invitación y reflexión. Regálanos un taller, ándale. Bueno, claro, sí, por supuesto, encantada. Pues si ya tienes ahí la información, pues vienen las conferencias y los talleres, y así haces un ciclo virtuoso. Bien, sí, la idea es justamente, ¿no? O sea, Siendo además ahora de sí los que libros, tu coach. compartir, claro, sí, por supuesto, encantada. Venga. Entonces, para acceder al método es la lectura, ir empezando primero con el libro que tienes ya. De Habla con Dios. Y después sería empezar con la nueva raza. La nueva raza. La nueva raza humana o el método Munay. No sé cuál viene después, pero esos son los próximos trabajos en donde el método Munay, sí, ya es son herramientas prácticas, como te repito, pero primero hay toda una información de comprender el mundo sutil, el mundo material, el para qué estamos acá, pero ya desde un lugar más bajado, vuelvo a repetir, a lo cotidiano, ¿no? Para que no quede como una cuestión filosófica, sino una cuestión concreta, que fue mi gran desafío, ¿no? Cómo vivo todo esto, incluyendo el libro Habla con Dios, en mi vida cotidiana. ¿Cómo manejas el día a día, no? Porque al final, como lo estás diciendo, estamos aquí, y esta es la vivencia. Estamos aquí. Pues es muy importante que tú también sepas que hay interés en diferentes ámbitos de conocer sobre estos aspectos, porque de otra manera, pues estaríamos separados de esta oportunidad de mirarnos a nosotros mismos. Así es. Que al final es una parte importante, yo diría, porque como tú bien dices, en una parte de tu historia, es decir, ¿de qué sirve tener información? ¿De qué sirve tener conocimiento? Ir a la escuela, tener dinero, si realmente estás abandonando el espacio más importante que eres tú y tu conexión contigo desde este lugar, ¿no? Así es. Y Munay lo que dice es, a ver, al revés, primero realiza este trabajo y en dado caso en paralelo. Munay, tus datos de contacto para que los amigos estén en referencia. Así es. Y te dejo una invitación, conste, no siempre lo hago, para que nos contactes y puedas tener un programa con nosotros, porque sería muy bueno escucharte cada semana. Bueno, ya te decimos cómo después. Pero bueno, tus datos de contacto. Sí, ¿cómo contactamos contigo y cuál es la manera de acceder a la terapia o a un acercamiento, obviamente virtual, pero cómo lo hacemos?
Está la página www.metodomunay.com. Sí. Después en las redes es lo mismo, Método Munay, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Estoy ahora retomando, porque es también todo un mundo, ¿no? El mundo digital donde uno tiene que estar ahí compartiendo, así que trato en la medida de lo posible y ahora nuevamente voy a estar día a día. Ahora estoy subiendo información en las redes acerca de todo de todo esto que está pasando y cómo va a ser ese nuevo mundo que se avecina. Se habla de la quinta dimensión, del salto cuántico, porque de esa manera puedo poner en contexto para después, por ejemplo, decir por qué es importante conectar con lo divino, en realidad conectar con lo que ya somos, porque son tiempos en donde necesitamos vivir desde ese estado de conciencia, ¿no? O sea, el caos en el que vivimos y la incertidumbre nos lleva a tener dos caminos, o nos perdemos o nos encontramos. Y cuando nos encontramos, justamente descubrimos, ¿no?, quiénes somos. Así que en Método Munay me escriben, ahí también están los datos, hay un celular de contacto, así que va a ser un placer y un gusto seguir compartiendo y difundiendo junto con ustedes y con todos los que realmente así lo quieran, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Pues qué encantador, la verdad. Sí. Si alguien quiere hacer terapia contigo, ahí te localiza, y el método más o menos cuánto tiempo es y qué referencias hay para la terapia. Sí, la verdad es que ahora tengo pocos horarios, pero en la medida que puedo, como también ahora es online, ¿no? Tanto en Argentina como en todas partes, es mucho más fácil por ahí organizar algún horario. Y sí, estamos armando lo que son talleres y cursos online, porque algunos están grabados, pero no sé, a mí me gusta más el estar ahí, ¿no? Con la gente, ni hablar si pudiera estar en persona, pero por lo menos interactuar, conocerlos, así que creo que el próximo va a ser el de aprender a canalizar y el acceder a lo divino, ¿no? ¿Cómo acceder? ¿Cómo? A la famosa pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo? Bueno, te voy a compartir algunas herramientas que descubrí, ¿no? Sí. Yo vivía la experiencia y después me ponía a pensar cómo había sido, ¿no? Y también compartir algunos tips para que después cada uno haga su experiencia, porque eso sí ya tiene que ver con el proceso y con el momento que cada uno esté viviendo. Así que muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Nos tenemos que despedir porque tenemos que invitar al taller de numerología y te agradecemos. Un número que sería más, la clave helada y tu número. ¿Cómo? Perdón. Tu WhatsApp. Sí, se pone el más 54 911, porque ese es el código. A ver, otra vez despacito, más 54 911 5 832 5029, ahí pueden dejar mensajes que contesto yo o mi asistente, que es el que me da una mano con todo, por lo menos la parte organizativa, para poder responder, ¿no? Así que muchas gracias. Y después los libros, por supuesto, como dijiste, por Amazon y por las librerías, porque está en papel y en digital. Así que todavía estoy esperando que llegue a Argentina, ¿no? Es el último, estamos acá con todas las restricciones de la pandemia, así que por eso está un poco demorado, pero ya pasará. Espero que ya llegue. Todas las calamidades son pasajeras. Sí, y lo bueno se queda. Esto también pasará, es verdad. Por lo pronto nosotros ya lo tenemos. Que se quede el libro. Muchas gracias. Yo igual tengo el mío, lo tengo acá, y tengo un par de ejemplares que obviamente la editorial me mandó de regalo, ni bien salió, pero bueno, la idea es poder, cuando me preguntan dónde consigo el libro, digo, espera un poquito. Ahí les va. Para los lectores de México. ¿Regaló? Sí. No, bueno. La primera persona que ponga su nombre, su ciudad y una opinión sobre la entrevista, conste opinión. No le estamos haciendo un examen de lo que dijimos. Un examen de lo que leíste. No, una opinión. Les vamos a mandar el texto por cortesía de Editorial Sirio. Y bueno, le pedimos a Victorina que nos lo reponga, pero bueno, ahí va el libro. La primera persona que escriba, a ver si en este momento tenemos algo. Y bueno, aguántate tantito, Munay, en lo que hablamos del taller de numerología, a ver si tenemos una persona, ¿vale? Bueno, si me ayuda la producción para tener el cartel aquí atrás, porque fíjate, Carla, que tenemos el taller de numerología
ya este sábado 12, Con nuestra querida Laura Rincón. que conduce aquí los lunes, que es un excelente terapeuta, terapeuta, facilitadora y maestra. Muy Entonces, amorosa. van a ser los sábados por la tarde de las 6 a las 20 horas, de las 6 a las 8, es decir, 6 a 8, y tiene un costo por cada clase de 400 pesos. Son 12 clases, obviamente, si la dividimos entre meses, son 12 clases, 6 meses. Iniciamos este sábado 12 de junio. Para mayor información, escribir solo el WhatsApp a Rose Sandoval, que es 55 16 63 98 37. 16 63 98 37, que son los teléfonos de Rose Sandoval. Así es. En este taller, ¿qué podemos encontrar? Bueno, está organizado de tal manera que primero, la primera clase, por eso no tienen que faltar este sábado, son todos los formatos para obtener los números más importantes para ti, que es el número de vida, número de destino, número de maestro y la misión de vida. Todos estos 4 números te van a enseñar cómo sacarlos, para que luego ya semana por semana, cada sábado es un número, del 1 al 9, porque después van a entender que, bueno, la combinación de estos y cómo son colocados en estos aspectos es lo que te da los rasgos, cómo vas a proyectar tu personalidad y cómo reconocerte en ellos. Perfecto. Ya hablábamos con una numeróloga esta semana y decíamos lo siguiente: los números en sí es parte de la información del colectivo y por eso son tan importantes. Entonces te va a servir para reconocer cómo estás ensamblado con esos números, porque tú no escogiste, porque no te llamaste, sino te pusieron ese nombre. Ni tampoco escoges el día que naces, sino naces en esos números. Entonces esto te da una información interesante que te va a servir toda la vida para entender cómo te proyectas. Y la otra es entender al otro. Entonces los que somos terapeutas, los que estamos en esta vía de ayudar a otros, pues primero nos ayudamos a nosotros con estos números. Así que ahí le va, es próximo sábado 12, 400 por clase y bueno. Entonces, tanto para personas que quieren iniciarse en el número de la numerología, Sí, como para terapeutas que ya están trabajando y que quieran utilizarlo sí, como una herramienta en su proceso terapéutico Sí. y compartir con ella. Vámonos a dos para despedirnos precisamente con Munay. Y tengo estos comentarios. Dice Ivonne Aulis desde Texcoco: me identifiqué porque he estado pensando cómo se habla con Dios. Eso dicen, Munay. También Josefina García dice: hola, hola. Dice: excelente entrevista. Dice Cabina que ya son 11:05. ¡Ya nos vamos! ¿Hay otro plano después de la muerte? ¿Es inspirador? Bueno, pues seguramente, Josefina, que sí. Bueno, ¿Quién pues está queda... el libro? ¿A quién? Pues no han escrito, A pero ver. bueno, aquí queda para dejárselos a la primera persona: que nombre, ciudad y también una opinión sobre esta entrevista. Munay, ¿con qué te despides? A ver. ¿Con qué me despido? Sí. Bueno, primero con palabras de agradecimiento y también recordándoles a todos, porque también me lo recuerdo día a día, que todo lo que pasa tiene un propósito, por Sí. más que no lo entendamos en el momento, pero cuando hablamos de la perfección del universo Sí. y la perfección divina, Sí. hablamos justamente de que estamos para experimentar, para descubrir quiénes somos, para recordar quiénes somos Sí. y para ir evolucionando cada vez en una mejor versión de nosotros mismos. Así que es un buen momento para recordarlo, ¿no? Porque frente al caos, qué mejor que encontrar esa luz y esa orden interna que tiene que ver con el amor y con Dios. Así que muchas gracias y fue un placer haber compartido con ustedes. Gracias a Nirvana, a Vicky, a todos los que me están ayudando en la difusión, por supuesto a Sirio. Así que el Así agradecimiento es Un enorme. abrazo Muchas a Victorina, que ya mandó saludos y dice: saludos. Sí. Gracias por la entrevista. Al revés. Y a ustedes, por supuesto, ¿no? Fue un momento hermoso. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Munay. Pues me despido saludándote igual, Munay.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos Un días. gusto. Gracias. Pues regreso solamente aquí al estudio. Muchas gracias, Carlita. Gracias, Gerardo, Tus muy datos como contenta. terapeuta, osteoterapeuta, Gracias. biomagnetista. Así ¿Dónde es. te podemos localizar? Así es, en Avenida Coyoacán, 316, aquí en la Ciudad de México. Ahí estoy compartiendo la terapia osteomagnética. Sí. Para todos ustedes, el teléfono es el 55 15 03 7923. Otra vez y más despacito. 55 15 03 7923, aquí en la Ciudad de México. Muy bien, pues muchas gracias Muy por contenta, darte gracias. tu vuelta. No, feliz Y de que lo regresar. dices otra vez porque producción lo va a anotar para que quede. Claro, con todo gusto. 55 15 03 79 23 en la Ciudad de México. El consultorio es Avenida Río Churubusco 316, muy cerquita de Coyoacán. Muy cerquita, sobre Río Churubusco. Exactamente. Pasando Centenario, por cierto. Así es. Lado derecho. Sí, una Bueno, delicia. circulando obviamente desde Universidad hacia el aeropuerto. Exacto, ahí trabajo con alineación biomagnética, alineación del cuerpo, energía y pues con mucho gusto. Masaje. Sí, es una terapia completa. Yo lo he tomado y la verdad vale la pena, vale la pena. Gracias, Exactamente. Carlita. Gracias, muy Gracias contenta a de la regresar. producción de Michelle ahí en los Gracias, controles Michelle. técnicos, buenísimo. Gracias. Gracias a todos y bueno, quédese aquí en los programas del miércoles, entre ellos pues Mónica que está a la una de la tarde. Muy bien. Pues bueno, nos vamos. Esto fue Conciencia Planetaria. Gracias. Hasta luego.